2001, una odisea en el espacio, abre con una visión del amanecer del hombre, acompañada de la tronante melodía de Hacia voló Zaratustra. De entrada se anuncia de forma poco sutil el tema principal de la película y la pregunta en la que se moverá, lo propiamente humano. Puede resultar chocante, entonces, que con esta promesa nos enfrentemos a una película tan aparentemente estéril, que bien podría haber sido hecha por alienígenas o computadores que intentarán reproducir torpemente la condición humana. Esto mismo pensó Tarkovsky, cuya respuesta 2001, Solaris, ofrece una historia íntimamente humana de pérdida y deseo. Ambas películas no podrían ser más diferentes. Donde el Discovery es inmaculado y simétrico, la estación de Solaris es un desastre, llena de papeles y cables sueltos. Donde en una la comida está diseñada en papillas nutritivas e insípidas, en la otra tenemos imágenes de sobras mohosas que en la Tierra ya habrían gestado plagas enteras. Es fácil entender por qué Tarkovsky acusaba 2001 de ser una película fría y sin el elemento humano. Tiene razón en señalar esto, pero esto no es un defecto de la película, sino parte de su diseño. En la odisea en el espacio no hay lugar para el drama de lo humano. No caben las pasiones, no caben los deseos ni los miedos. Ella es una película que explora el elemento humano desde su superación. Desde el principio tenemos la clave con la composición de Strauss, Hacia habló Zaratustra. La película comienza con la transformación del simio en hombre y concluye con el nacimiento del Übermensch, representado como el niño estelar. Superficialmente, parece que lo que da el paso entre animal y humano es la tecnología. Tras el contacto con el monolito, los protohumanos adquieren el uso de herramientas y con ello logran superar cualquier obstáculo que se les oponga. Millones de años después, el hombre se vuelve completamente dependiente de sus máquinas. Pero a pesar del paso del hueso a las armas nucleares, no por ello se ha vuelto más humano. Por el contrario, los personajes del centro de la obra aparecen particularmente fríos y distantes. Irónicamente, se puede decir que es una máquina, HAL 9000, quien demuestra la mayor humanidad en la película. En Solaris, de entrada, la tecnología se presenta como un alienante. Al comienzo de la película, Chris Kelvin, el protagonista, está completamente alienado de su condición. Con una experiencia única frente a él, prefiere cerrarse a las grandes preguntas que la situación trae, prefiriendo resolverlo todo con soluciones de naturaleza puramente prácticas. Я не имею права выносить решения, руководствуясь душевными порывами. Я не поэт. У меня вполне конкретная цель. Или прекратить исследования, снять станцию с орбиты, узаконив тупик и кризис соляристики. Ну, или принять крайние меры. Возможно, даже воздействовать на океан жестко. Estas pretensiones, empero, no duran mucho. Con el enfrentamiento forzado con sus deseos y sentimientos más íntimos, rápidamente pierde todo interés por las nimiedades propias de la ciencia y la tecnología. Por el contrario, Sartorius, otro de los científicos de la estación, se encierra completamente en sus experimentos y en la misión que se les ha encargado a los miembros de la estación. No solo es incapaz de aceptar la estremecedora naturaleza de la experiencia por la que él y sus compañeros están pasando, sino que ni siquiera es capaz de interactuar con los otros seres humanos. Pero aún así, él no se aísla completamente de su humanidad. Incluso él termina poniendo papeles en los ventiladores para fingir el ruido de los árboles al viento. Pero si la tecnología termina alienando al hombre de su condición, ¿qué nos dice cada película con los elementos alienígenas que nos presentan? De entrada, estos elementos son lo que hace que haya una transformación en cada una de estas obras. En el caso de 2001, el monolito primero transforma al simio en ser humano, y luego transforma a Dave Bowman en el niño estrella. En Solaris, el planeta titular cuestiona la definición de inteligencia y pone a prueba los límites del conocimiento, a la vez que exterioriza lo más íntimo del alma humana. El monolito no es un espejo para la contemplación del hombre, ni trata sobre la naturaleza humana. Él es algo completamente extraño e inhumano, que transforma indiferentemente a cualquier cosa que interactúe con él. En cierto sentido, termina representando perfectamente su película. Es un análisis clínico y despersonalizado. Tras cruzar la puerta del espacio, Dave termina encerrado en una habitación que parece diseñada por alguien sin cuerpo a quien se le haya explicado los conceptos de lujo y comodidad, antes de dar el paso final en su abandono a la humanidad. De forma similar a como sea lo que sea que hay detrás del monolito, observa con una comprensión extraña al astronauta, 2001 examina al hombre con un ojo mecánico, frío.
El monolito, a la larga, es una estructura negra y rígida de proporciones perfectas. La odisea en el espacio se define por su delimitación y precisión milimétrica. Ella no es tanto una película humana, sino alienígena. De entrada, el planeta Solaris contrasta completamente con el monolito. En lugar de la rígida geometría perfecta, lo que hay es una infinita extensión de brumas y mares aceitosos. Acá no hay una clara definición y ningún límite. El planeta mismo no transmuta fríamente a quien interactúa con él. Al contrario, es él quien se transforma para exteriorizar lo que el ser humano guarda escondido en las intimidades de sus sueños. Las pretensiones científicas de sus protagonistas se ven rápidamente destruidas contra la fugaz naturaleza de Solaris y de sí mismos. No hay ninguna explicación satisfactoria para el fenómeno del planeta, igual que no hay respuesta posible a la pregunta humana. En lugar de solucionar la pregunta, lo que la experiencia nos ofrece es una constante exploración de ella. Igualmente, no importa con cuánta tecnología los científicos intenten descifrar a Solaris, lo único que logran es que éste se manifieste siempre de formas distintas. Algo que comparten ambas películas es que en ambas hay un personaje claramente artificial, que termina siendo más humano que las tripulaciones de sus respectivas naves. Al principio, Harry, la invitada, hecha imagen de la difunta esposa de Chris, es claramente una impostora que imita las memorias de Chris, pero con el tiempo ella deviene más auténtica que los humanos con los que interactúa. Ella es la única que se enfrenta a la pregunta de la existencia y de la propia realidad, en lugar de dejar de lado como irrelevante esta pregunta para dedicarse a trivialidades científicas. Interactuando con ella, Chris también se atreve a dar una mirada a sus sentimientos y a su vida. HAL 9000 es, en principio, más claramente inhumana, pero nadie que haya visto 2001 puede negar que esta voz viniendo de un bombillo rojo no es el personaje más sensible y real de toda la película. Mientras que los tripulantes del Discovery tratan todo con completa dispasión, HAL es capaz de demostrar miedo, deseo y engaño, manteniendo un perfecto monótono. Es en el engaño, me atrevería a decir, donde ambas películas dan una tentativa a la respuesta de lo que define al ser humano. En 2001, todo el tiempo se nos muestran las cosas como hechos desapasionados, y cada uno de los personajes está llevando su vida, sin engañarse ni a sí mismos ni a los demás. Parece que todo está claro y no queda ni misterio ni mentira, por lo que es difícil considerarlos propiamente personas. HAL, por el contrario, es capaz de mentir a su tripulación, no solo por miedo a la muerte, considerada uno de los signos por excelencia de la humanidad, sino, como se ve en la partida de ajedrez, por el mero hecho de divertirse. En Solaris, la alienación superficial de los personajes se manifiesta en su compromiso con la verdad y el descubrimiento científico. Pero estas pretensiones se comienzan a resquebrajar con las pequeñas mentiras que terminan humanizándolos, tales como colgar papeles en los ventiladores para simular las hojas en el viento. Lo que hace que Chris sea el más humano de los tres tripulantes es la capacidad de engañarse a sí mismo, pretendiendo que la aparición de Harry es una segunda oportunidad con la mujer que su indiferencia ha matado. Por su lado, la pregunta por la propia autenticidad hace de Harry una persona redonda y compleja. De ella podemos decir que es un ser humano auténtico.